Bien, ya estamos con Nico aquí en Pensar Economía para hablar en este caso de cuál es el ambiente de negocios que se vive en el Uruguay en un momento, como lo hemos venido analizando en todos estos programas, donde la economía está prendiendo algunas luces amarillas. Algunas luces amarillas, Pepe, buenas noches para todos, es así. La economía está frenando, dice desaceleración, que siempre es una palabra un poco complicada, ¿no? Para decir, bueno, acelera pero desacelera. Entonces, está frenando. Uno cuando viene en el auto puede frenar y bueno, bajar la velocidad y después darle continuidad. Venía, qué sé yo, 80 y empezar a una velocidad de 60. Y ahí lo que baja es un escalón y sigue andando. Pero bueno, se corre el riesgo de que el auto se frene. Y ahí está la incertidumbre de la economía. Hace poco salió el dato del CERES, el Centro de Estudio de la Realidad Económica y Social, el índice líder, que ya registró una baja en agosto y ahora sumó una nueva baja en septiembre, si no recuerdo mal, 2 bajas consecutivas. Bueno, si se da una tercera baja ya estaría consolidando un posible quiebre en la tendencia de crecimiento de la economía uruguaya. Habrá que esperarlo, pero hay un cierto grado de incertidumbre. Pero vamos a salir un poco de eso y como tú decías, vamos a hablar del ambiente de negocios del Uruguay, que se compone de muchas cosas. Entre ellas, ¿qué facilidad hay en Uruguay para hacer negocios? ¿Qué tan fácil es para una persona o una empresa ya funcionando establecer un nuevo negocio? Bueno, hay una institución que mide esto en todo el mundo, que es el Banco Mundial, a través de su corporación financiera, en la encuesta denominada Doing Business, que es un concepto en inglés, obviamente, que quiere decir hacer negocios. Una síntesis de lo que es el concepto facilidad de hacer negocios o ease of doing business, que es el indicador que estamos mostrando. ¿Hasta dónde la burocracia puede ser una traba, trampa, ¿no? para poder hacer un negocio? Claro, ¿no? ¿Qué trabas hay? ¿Cuáles son los mecanismos? Aquí siempre hay un equilibrio entre la necesaria fiscalización y las garantías que debe dar el Estado y la propia burocracia que tú aludías, pero en qué medida eso no se convierte en una traba realmente insondable. Bueno, el Banco Mundial hace una encuesta en 192 países, realmente muy completa, y lo que da es que Uruguay está en el puesto 92 de ese ranking, como vemos ahí abajo. ¿Cuánto dijiste que participan? 192. 192. Está en el puesto 92. Mitad de tabla jugamos siempre. Siempre a mitad de tabla, exacto como tú lo decís. Ahora vamos a hacer una comparación con la región. Pero aquí vemos cómo se hace el índice, que en realidad lo que hace es evaluar distintos procesos que tienen que ver con el ciclo de vida de una empresa. Primero, abrir la empresa. Después, permiso de construcción, obtención de electricidad, el registro de propiedades a todo nivel, obtención de crédito, protección de inversiones en el sentido de las garantías, sobre todo para los pequeños inversores. ¿Qué facilidad hay para pagar impuestos? Comercio exterior, cumplimiento de contratos y finalmente, si la empresa no fracasa, ¿qué rapidez hay en el mecanismo de resolución de insolvencia? En Uruguay, aunque parezca un poco paradójico, estamos bastante bien en los mecanismos que son, digamos, de lo menos atractivos para el empresario. Pagar impuestos, si bien ahí en el ranking estamos mal, tuvimos un avance en los últimos tiempos. En resolución de insolvencia estamos bastante alto en el último paso porque la ley de contratos ha mejorado y en algunas otras cosas. Pero para abrir una empresa, si bien en el ranking estamos un poquito arriba de mitad de tabla, ahora se han encarecido los procesos, lo cual parece bastante llamativo si el objetivo es justamente facilitar los negocios. En la primera columna se muestra el lugar en el ranking y en la segunda columna, es interesante, es un score de 1 a 100, donde 100 es lo mejor, el estatus mejor, y bueno, si se está cerca del 100 es que estamos bien. Y ahí vemos que, por ejemplo, para abrir una empresa Uruguay está bien en su nota, estamos en 90, pero claro, el resto de los países tiene facilidades muy buenas para eso, entonces por eso no estamos muy arriba en el ranking. Y en el promedio general, la verdad que estamos, bueno, como tú decías, a mitad de tabla. Algunos puntos muy críticos, por ejemplo, protección de inversiones, 120, registro de propiedad, el Uruguay sigue teniendo problemas graves para registrar propiedad intelectual, hay atrasos enormes para eso, y en las empresas, hablábamos la semana pasada de Uber y la tecnología de información, en las empresas que hoy por hoy son más modernas, necesitan protección de propiedad intelectual y de procesos, que en Uruguay no son buenos los procesos, no son ágiles los procesos para eso. Permiso de la construcción y hablar que estamos muy mal allí, ahí literalmente, como tú decías, trabas burocráticas muy fuertes. Y en pago de impuestos, si bien ha habido alguna mejora, todavía hay alguna deficiencia. Por lo tanto, el escenario, visto así en lo que es la evaluación propia del país, no es muy alentador. Y cuando vamos a la comparación regional, y vamos a cambiar a la siguiente placa, lo que vemos es que estamos a mitad de tabla también en la región. Cuando nos comparamos con Brasil, Ecuador, Argentina, bueno, son países donde también hay serios problemas en todo esto, y les ganamos por algunos puntos, ¿verdad? Pero cuando vamos a las economías más dinámicas de la región, Chile, Perú, Colombia, ahí notamos claramente que hay una asociación entre
el crecimiento, y no solo el crecimiento de un año, el crecimiento permanente que han tenido estos países en estos años, con, entre otras cosas, la facilidad para hacer negocios. Un dato no menor para la economía uruguaya. Y Pepe, televidentes, esto tiene una incidencia en luego cómo Uruguay convoca las inversiones. La inversión, lo ha dicho el ministro de Economía, Danilo Astori, y creo que en eso hay coincidencia, es un motor fundamental de la economía porque mueve directamente y es lo que nos da crecimiento a largo plazo. Fíjense ustedes un caso que puede resultar paradójico. Bueno, además de lo que hemos hablado de Monte del Plata, hace pocos días se inauguró el shopping en Rivera, el shopping Melancía, que es un emprendimiento de 60 millones de dólares. Ahí está la gente de Punta Carreta Shopping, el grupo Marquesano y otros grupos uruguayos y también algún inversor extranjero. Se inaugura en el peor momento de la relación de precio con Brasil, porque hoy, la verdad, si te pones a pensar hoy, inaugurar un shopping en la frontera, decir que no. Pero esta es una decisión que venía de antes y muestra cómo la inversión son decisiones de largo plazo que le ponen ritmo a la economía, digamos, de largo aliento. Ojalá le vaya bien a esta gente de este shopping, seguramente es una inversión de largo plazo y las circunstancias con Brasil pueden cambiar y esperemos que para mejor. Pero es un buen ejemplo de cómo las cuestiones de la inversión son tan importantes. Y lo que vemos en los indicadores que se están manejando es que ha habido una caída en el número de proyectos presentados a la COMAP, que son los que están premiados, ¿verdad? Los que están promovidos con exoneraciones de impuestos. Claro, la gente del Ministerio de Economía dice, ojo, porque en 2011 y 2012 se acumularon muchos proyectos porque ahí hubo un cambio en la reglamentación que se volvió más exigente y entonces puede haber un efecto acumulación ahí. Claro, recordemos, es una comisión que le llegan los proyectos y lo autoriza si se le quitan impuestos o no, y lo que hace que ese proyecto pueda ser viable. Efectivamente, los empresarios lo buscan, hubo, digamos, como tú lo explicabas, en el primer gobierno Tabarás, que es una amplitud, una generosidad, entre comillas, muy grande para que ese mecanismo sea provechoso y realmente fue muy exitoso, y luego se restringió un poco, digamos, para afinar la puntería. En el siguiente gráfica vemos el monto asociado a esas inversiones, que aumenta un poco este año, estamos hablando de enero o septiembre comparado con el año pasado. Ahora, acá hay un detalle, uno de esos proyectos es el proyecto de construcción de buque de la regasificadora, cosa que hoy por hoy está medio en duda. Así que, como se ve, hay proyectos que son de todo perfil. Porque, ¿qué pasa? Como tú bien explicabas, los proyectos se presentan y luego hay que ver el ritmo de ejecución que tienen. Por eso, y por esta circunstancia de cierto enlentecimiento de la economía, vamos a la siguiente placa, el gobierno ha resuelto por decreto dar un estímulo más. Sobre ese mecanismo que tú explicabas de beneficio de la ley de inversiones, el gobierno ha anunciado que los proyectos que se presenten en el próximo mes de diciembre y durante todo el año 2016, se le va a bonificar un 10% en el puntaje de ese mecanismo de la comisión para otorgar los descuentos de impuesto correspondientes. Y si se ejecutan proyectos ya presentados o los nuevos que se presenten, van a tener un 20% adicional de la bonificación. Para explicarlo de vuelta, el proyecto que ya se presentó y efectivamente se ejecute en este periodo de tiempo, va a tener un 20% de bonificación. Y si además es un proyecto nuevo, va a tener la bonificación adicional del 10% que se ve ahí en el primer renglón. Son realmente beneficios potentes. Hay una renuncia fiscal agregada que es transitoria, esto va a ser, si no recuerdo mal, por un año. Y además es dinero que no le termina ingresando al Estado a sus cuentas, ¿verdad? Sí, pero es dinero que no tal vez tampoco se le genere, porque si la inversión no se hace... Está claro. Es decir, ahí hay una doble lectura. Hay una renuncia fiscal, pero es una renuncia dinámica, porque lo que se busca es que la inversión se realice, y bueno, si se realiza, tendrá la exoneración fiscal, pero generará empleo, IVA, INMESI, salarios, y ahí todo eso mueve la economía en forma encadenada. Por lo tanto, este mecanismo tiene esa doble lectura. Lo que está clara es la preocupación por mantener la dinámica de la inversión a nivel de la economía, una economía que obviamente está desacelerando o frenando. Gracias, Nico. Creo que vamos a tener que conversar de repente antes de fin de año lo que es el tema regasificadora, ¿no? Sí, señor. Y en qué está la situación, sobre todo cosas que dijo el presidente Vázquez en su gira ahora por Europa y Japón, donde entre otras cosas dijo que el barco para la regasificadora estaba construido, entonces... Qué momento, ¿no? Nadie entiende mucho. Sí, y que no hay compromiso de Uruguay de retenerlo. ¿Cómo se fabrica un barco que no estás obligado a comprarlo, ¿no? Sí, es medio raro. Es un negocio complejo, muy grande, y bueno, con las restricciones fiscales que hay una reconsideración allí, porque además Uruguay mejoró su matriz energética. Pero hablamos de eso en las próximas ediciones de Pensar Economía. Nos reencontramos la próxima semana, los esperamos.